Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte una plataforma de información, de inversión que tiene screeners y muchísima información más que puedes sacar o extraer de forma gratuita. También es verdad que esta plataforma tiene una versión de pago, pero en concreto yo ahora te voy a mostrar la versión gratuita y es en este caso MarketBeat. MarketBeat es una plataforma que, por si no la conoces, tiene muchísima información y en este vídeo te voy a explicar cuáles son los puntos más importantes o más fuertes de esta plataforma y por qué tú, al utilizarla como inversor particular, puedes sacar ventaja con respecto a otros inversores que no utilicen esta herramienta de forma gratuita. Como digo, por supuesto, tiene una versión de pago, pero vamos a ver la versión gratuita. Y para empezar, como puedes ver aquí, por ejemplo, si comparamos con la plataforma de Finviz, que era también un screener y tenía más información, esta página web, por supuesto, como ves, ofrece publicidad a cambio de la versión gratuita un poco más completa que otras. Como veremos ahora, tiene muchísima información. Lo primero es ver cómo está el mercado. Aquí puedes ver, por ejemplo, un resumen del mercado del S&P 500 a 7 días, a 30 días, a 180 días, a un año, etcétera, etcétera, donde, por ejemplo, puedes ver los pesos de cada compañía y lo que ha crecido porcentualmente la compañía en el índice en concreto, incluso dividiéndolo por sectores. Aparte de todo esto, por supuesto, si vamos para atrás, aquí puedes ver que tienes muchas herramientas, como son algunas gratuitas y otras con el candado que son de pagos, pero como digo, en este caso la versión gratuita es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, te puedes crear un portfolio, también puedes tener un calendario, puedes ver la puntuación, también puedes traquear a los insiders, ver documentos de la SEC oficial, también noticias, parte social, puedes hacerte una cuenta, incluso tienes calculadora de dividendos, rentabilidad por dividendos, también calculadora de market cap, opciones, es decir, como ves, tienes muchísima información que por supuesto se puede sacar mucha utilidad, incluso como ves aquí, stock o screeners de acciones, en este caso que también tienes una búsqueda de acciones o un screener de acciones donde puedes filtrar diferentes compañías. Como ves, es una plataforma bastante completa y yo te la voy a enseñar a continuación. En primer lugar, lo interesante es que voy a ponerte como ejemplo una compañía que ya he analizado en el canal y te voy a explicar cómo efectivamente por medio de esta plataforma y versión gratuita podías haberte beneficiado de esta compañía u otra compañía simplemente por toda la información que te ofrece. En este caso voy a hablar de Nvidia. Como vas a ver ahora a continuación, te va a ofrecer un montón de datos sobre la compañía de Nvidia que, por supuesto, si esta información cuentas con ella en cada momento, como digo, si cuentas con más información, sabes que al final eso te da mayor capacidad de tomar una mejor decisión de inversión y por eso es importante tener toda esta información. Aquí en la primera página, como puedes ver, por ejemplo, nos dice la cotización de la compañía, $130 en el momento de la grabación de este vídeo. Aquí ves un resumen de la media de los analistas, es decir, por rankings, la puntuación que le dan los distintos analistas. Por ejemplo, el consenso dice que debería ser una compra moderada, luego que realmente el precio objetivo a menos de un año debería ser, en este caso, $116, un 10% abajo, es decir, que consideran que a corto plazo esta compañía, por ejemplo, está sobrevalorada, pero sin embargo te están diciendo que es una compra moderada porque a medio y largo plazo esperan que tenga crecimiento. Luego el interés a corto, que esto es un ratio que hablaré luego, que también se lo comenté a una persona, a un suscriptor que me dejó un comentario sobre este tema y cómo podemos extraer información importante sobre esto, pues ves que la compañía tiene un interés a corto saludable, es decir, del 1,19%. Luego también los dividendos realmente son bajos porque esta compañía por dividendos, digamos que no es la característica más fuerte. La sostenibilidad, que también es otra cosa que podríamos considerar irrelevante. Sentimiento de noticias también para ver si hay noticias buenas o noticias malas sobre la compañía. También ventas de acciones, en este caso de los insiders, es decir, qué es lo que están haciendo los insiders. Y en el último trimestre, pues como ves, aquí nos informan de que han vendido 263 millones y también, por supuesto,
la proyección de beneficios, de crecimiento en los beneficios, pues el 23% que fue de 2,52 a, en este caso, 3,10 de EPS por acción. Como ves, aparte hay más información, tienes información sobre la compañía, una descripción y la historia de la compañía, es decir, cómo se fundó, cómo se creó, etcétera, etcétera. Aquí tienes más parte de calendario, la industria y el sector al que representa y también información sobre la compañía por si quieres encontrarla. Como ves aquí, empleados, años desde su fundación, también la industria, sector, etcétera, etcétera. Luego también precio objetivo, precio, es decir, distintos ratios de todo esto de los analistas. Recuerda que al final una cosa que yo siempre recomiendo es que hagas tus propios análisis, pero eso sí, cuando estamos analizando una compañía por primera vez es bueno mirar más o menos con qué nos vamos a encontrar y cuál es el consenso del mercado. También digamos que otras métricas interesantes, deuda, venta, book value, es decir, aquí ves un montón de ratios, múltiplos, etcétera, que son muy importantes. El gráfico de la compañía o el histórico de la compañía de los últimos 30 días, noticias importantes y actualizadas, porque yo estoy grabando este vídeo, como puedes ver, en el mismo martes, junio, es decir que 18 de junio, y como puedes ver justo aquí tienes una noticia actualizada al mismo tiempo que el resto de noticias de toda la semana. Y si de hecho seguimos bajando, más sobre quiénes son los directivos de la empresa, también cuáles son los competidores principales como Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Micron, Intel, etcétera, y además insiders o institucionales que hayan hecho operaciones con la compañía recientemente, que como puedes ver aquí tenemos institucionales o el propio CEO Jensen Huang, que también digamos que ha hecho operativa con esta compañía. Y por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, también nos cuentas por qué deberías comprar Nvidia, ventajas y desventajas, que recuerda que cuando nosotros analizamos una compañía, pues hay que valorar los riesgos y los beneficios de invertir en una compañía o en un sector en concreto. Aquí también nos dan puntos claves. De hecho, por si no lo puedes leer, le voy a dar a traducir para que lo veas mucho más sencillo. Ves que es tan simple como el precio de las acciones de Nvidia ha seguido una tendencia alcista, la compañía ha superado consistentemente las estimaciones en ingresos por los analistas, reciente aumento de dividendo de Nvidia. Y como contras, por ejemplo, aquí, a pesar de las perspectivas positivas, el precio de las acciones de Nvidia puede ser susceptible de volatilidad del mercado, también una mayor competencia del mercado en soluciones gráficas, las métricas de valoración son elevadas, es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si seguimos bajando más, preguntas frecuentes que se suele hacer la comunidad inversora respecto a Nvidia, y quizás aquí también puedas encontrar alguna pregunta que tú tengas duda a la hora de analizar el negocio, el sector, etcétera, etcétera. Por supuesto, como ves, esto es información más importante, y aquí, como te digo, luego tienes la versión de pago, pero que simplemente con entrar ya tienes la versión gratuita que te ofrece muchísimo. Luego, si pasamos al siguiente punto, que es aquí un poquito más arriba, ves que estamos en la parte de análisis de acciones, pero si vamos a pronóstico de analistas, aquí ya vemos, por ejemplo, unas expectativas donde nos dicen compra moderada de 43 analistas, es decir, 43 calificaciones diferentes, donde más o menos la media nos dice que en este último mes pues nos indican que la mayoría de analistas tienen un consenso de compra 38, luego 4 que sostengas, es decir, que si ya tienes Nvidia en cartera que la mantengas, y solo uno que dice compra fuerte. Pero si lo comparamos con los meses anteriores, por ejemplo, ves que hace un mes también se decía más o menos lo mismo. Aquí hace un año había uno que te decía que vendieras, 29 analistas que compraras, etcétera, etcétera. Como digo, esto es interesante, no es relevante a la hora de tomar nuestras propias decisiones, pero sí es interesante tenerlo en cuenta al principio, sobre todo cuando estamos empezando a analizar una compañía. Si seguimos bajando, también nos dicen aquí las recomendaciones de los analistas, cómo han ido evolucionando mes tras mes, y esto ha sido, como ves aquí, una clara tendencia de que cada vez más analistas recomiendan comprar esta compañía, precisamente porque los fundamentales de esta compañía no ha parado de batir y destrozar cada vez las estimaciones del mercado. Al mismo tiempo, el objetivo del precio
Y la evolución que ha tenido de los analistas, como ves, actualmente se encuentra entre $124 y 117. Recuerda que la compañía estaba cotizando a 130, es decir, que ahora mismo los analistas nos están diciendo que a corto plazo estaría ligeramente sobrevalorada, pero esto recuerda que también tenemos que tenerlo en cuenta a largo plazo. Si bajamos un poquito más, aquí vemos también más métricas, por ejemplo, en cuanto a las acciones de Nvidia frente a la competencia, donde nos dicen que, por ejemplo, el consenso dice que es una compra moderada frente a competidores, también frente a las empresas del sector también una compra moderada, y frente al S&P 500 que deberíamos de mantenerla en cartera. ¿Por qué es esto? Pues debido a que es Nvidia, por ejemplo, si la comparamos con el S&P 500, el S&P 500 es verdad que está cotizando por encima de su media histórica, pero es que Nvidia también está cotizando a un múltiplo exigente. Entonces no te recomiendan vender Nvidia porque evidentemente con los beneficios futuros, digamos que este múltiplo se podría justificar, pero sin embargo sí te recomiendan sostenerla, es decir, mantenerla en cartera si ya la tienes. Ventajas previstas, pues también aquí nos estaban indicando que está sobrevalorada, por eso se espera a corto plazo ese 10,75 de bajada. Luego lo que ha subido con respecto a otras compañías del sector un 229%, y con respecto al S&P 500 pues un 11,45%, además de la calificación del sentimiento de noticias, que se esperan noticias positivas tanto para Nvidia, para el sector, como también para la comparativa con el S&P 500. Y aquí tenemos otras compañías que podríamos mirar, tanto que son comparativas como digamos que también de otros países diferentes. Si seguimos buscando en el siguiente punto, aquí en la parte de cuadro, por ejemplo, ya tenemos más información donde, por ejemplo, vemos el rendimiento de la compañía, en este caso a distintos plazos. Como ves, a un año esta compañía ha crecido un 206%, es decir, una auténtica salvajada, y el rendimiento del año hasta la fecha un 164%. Aquí vemos efectivamente el gráfico como, si nos alejamos un poco, vemos que el crecimiento ha sido absolutamente exponencial. Y todo esto, recuerda que no te lo estoy diciendo para recomendarte que compres Nvidia, simplemente lo estoy utilizando como ejemplo para que veas la plataforma. Al mismo tiempo, si bajamos un poquito más, aquí vemos el desglose diario de la cotización histórica del precio, es decir, más información sobre cómo ha evolucionado el precio, que esto relativamente, digamos que nos puede interesar menos. Ya con el gráfico vemos realmente que la compañía ha tenido un crecimiento brutal. Si vamos aquí a la parte de competidores, es decir, ya podemos conocer más acerca sobre los competidores de la empresa, pues aquí podemos ver que nos hacen un resumen de cuáles son los competidores que consideran los analistas que son los principales. Aquí, por ejemplo, como puedes ver, nos incluyen algunos de los principales competidores, como pueden ser Broadcom, Qualcomm, Applied Materials, también Texas Instruments, Micron Technology, Intel, Analog Devices, Marvell Technology, etcétera, etcétera, que son principales competidores. Si bajamos un poquito más, vemos aquí información comparándola con distintos competidores, que puedes seleccionar de estos principales competidores cuáles son las preguntas más frecuentes entre las comparativas. Por ejemplo, si lo comparamos Nvidia con Broadcom, por ejemplo, ¿cuál es más rentable? ¿Son las más rentables estas dos? Pues aquí nos dicen que Broadcom tiene unos márgenes netos del 24,10%, Nvidia del 53,40%, rentabilidad sobre los recursos propios, es decir, sobre la equity, del 35 y del 110. Recuerda también que es verdad que para este tipo de compañías el ROE no es tan importante. Sí es verdad que el ROIC sí es más importante, pero bueno, es importante ver o valorar estas métricas de eficiencia, y también el rendimiento sobre los activos, un 13% frente al 68%, es decir, que comparativamente Nvidia es mejor compañía, punto. Y esto además lo ves aquí claramente, además de más información sobre cuál reparte más dividendos, pues nos dice cuál reparte, qué dividendos reparte una, qué dividendos reparte otra, la volatilidad, expertos y las opiniones sobre institucionales, etcétera, etcétera. Es decir, incluso el análisis que tendríamos que hacer nosotros, que recomiendo exhaustivamente en el canal que siempre hagas cada vez que analices una empresa, a analizar también el resto de competidores, pues digamos que esta plataforma web ya nos da un resumen, que no quiere decir que esté profundizando, pero ya nos da un resumen muy claro sobre los principales competidores, que es bastante importante, además de más datos gráficos sobre, por ejemplo, digamos la comparativa entre los distintos competidores y la opinión de los seguidores de MarketBeat, como puedes ver aquí. Y por supuesto aquí
También vemos los ratios frente a la competencia. Aquí vemos, por ejemplo, los ratios. Sí es verdad que hay una parte que está tapada, pero vemos los ratios rentabilidad por dividendo. También en relación price earnings, es decir, el PER, precio ventas, precio cash, en este price cash, o el precio comparado con el efectivo que tienen, también el precio comparado con las reservas, etcétera, etcétera. De hecho, si esto te hace o más o menos te parece muy lioso, si lo pongo en inglés, ves que son las métricas más conocidas: rentabilidad por dividendo, PER, price sales, price cash, el net income también. Por ejemplo, si miramos la capitalización, fíjate que aquí nos compara el market cap de Nvidia, 3 trillions, frente a la media del sector de semiconductores, 57 billions, o de la informática, 22 billions, o del Nasdaq, 8 billions en este caso. Y aquí vemos una comparativa, es decir, en cuanto a tamaño, rentabilidad de dividendo, que como sabes, Nvidia pues digamos que no ofrece mucho por dividendo. También el múltiplo, esto recuerda que no es forward, es trailing, teniendo en cuenta los resultados ya presentados. Si por supuesto actualizamos esto, la compañía estaría cotizando aproximadamente a unas 35, 36, 37 veces, incluso si tenemos en cuenta estas últimas subidas. Pero si lo comparamos con el sector, pues claro, parece que cotiza muy por encima, pero ten en cuenta que hay que tener en cuenta los beneficios futuros, también la media del sector de informática y también la del Nasdaq y otra serie de métricas. Al mismo tiempo aquí también lista de competidores principales comparados con Nvidia, es decir, la lista de competidores que son similares a Nvidia, pues aquí ves la lista de compañías, es decir que analizando una empresa ya puedes encontrar otros competidores parecidos que si luego empiezas a analizarlos a lo mejor puedes encontrar oportunidades interesantes. Aquí por ejemplo hay empresas tan interesantes como puede ser el caso de Micron Technology, también Texas Instruments, al mismo tiempo Marvell Technology también es buena, Microchip Technology también, Qualcomm, es decir que son empresas que si no son conocidas pues por lo menos te diría que las tuvieras en el radar, al igual que Broadcom, es decir son todas empresas interesantes dentro del sector. Si bajamos un poquito más, tenemos también más herramientas que nos ofrece la plataforma, pero si seguimos pasando y saltamos a la parte de dividendos, aquí por ejemplo pues hay poco que hablar, ya que como sabes en este ejemplo con Nvidia pues hasta hace poco no pagaba dividendo, ahora sí está pagando dividendo. Aquí como puedes ver están pagando un payout del 2%, es decir que es un ratio bajo, y una rentabilidad por dividendo del 0,03, es decir que realmente no tendrías mucha rentabilidad por dividendo. Y como puedes ver aquí, hasta hace poco, hasta el segundo trimestre de 2024, han pagado, en este caso como puedes ver, 10 céntimos de dólar en este último trimestre. Y aquí ves la evolución de rentabilidad por dividendo, que relativamente es muy baja, como puedes ver. Al mismo tiempo aquí vemos otros datos de dividendos importantes, sobre todo si estamos analizando una empresa que crece por dividendos, sería interesante tener en cuenta esta parte, tanto dividendos históricos, dividendos trimestrales, mensuales, semanales, si ha habido o no aumento de dividendos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Nvidia, pues como digo, esta parte es un poco más irrelevante. Si pasamos a la parte de beneficios, tenemos todavía más información, como puedes ver aquí. Por ejemplo, fíjate que aquí nos hablan de la evolución de los EPS, en este caso earnings per share. Fíjate que está hasta lo presentado el Q1 y Q2 en este caso, y aquí a partir de aquí fíjate que tenemos 2025 con el consenso de analistas, donde esperan que hasta el segundo trimestre de 2025 la compañía llegue a 4,42 de EPS. Por supuesto, esto está con un asterisco porque son estimaciones. Aquí de aquí para atrás tenemos lo presentado por la compañía, y esto es interesante, y al mismo tiempo aquí tenemos los ingresos, la evolución de ingresos, cómo ha ido subiendo hasta el primer trimestre de 2024, que han sido esos 26,4 billions. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, estimaciones de analistas de EPS, y aquí vemos la evolución trimestral de esas estimaciones, y por supuesto aquí tenemos más históricos sobre los resultados presentados por la compañía. Además, si seguimos mirando más datos, y esto es interesante porque muchos de vosotros sé que queréis, por ejemplo, plataformas similares a Ticker, que Ticker tiene una versión de pago, o Coifin también, y que la parte gratuita te muestra muy poca información, pues fíjate que si quieres analizar la contabilidad, MarketBeat aquí te da mucha más información. Como puedes ver, por ejemplo, tenemos los 3 estados financieros
tanto de forma anual, trimestral, etcétera, y podemos ver más información. Fíjate que desde 2024 hasta 2000, y si voy para atrás, fíjate que me deja hasta 2015, todo de forma gratuita. Gratuita porque, como ves, la página también pone cosas de publicidad precisamente para que la versión gratuita te ofrezca más información que otras páginas o plataformas web. Precisamente aquí, si tú, por ejemplo, no tienes ninguna versión de pago, ya sea con Ticker, ya sea con Koifen o ya sea con cualquier otra plataforma, pues tienes MarketBeat de forma gratuita, donde tienes, por ejemplo, puedes analizar el histórico, los resultados, la evolución de márgenes, la evolución de ingresos, la evolución de beneficios, etcétera, etcétera. Y aquí, como puedes ver, pues por ejemplo, tenemos aquí final del periodo, en este caso estamos en el Income Statement, es decir, en la P&L. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo está la parte de ingresos y la evolución de ingresos hasta, como te decía, 2024. Luego fíjate que no me deja avanzar más, precisamente porque eso ya sería la versión de pago, al igual que tampoco me hace retroceder más atrás de 2015. Es decir, en total nos da una información de 10 años, pero si ya queremos acceder a más información, tendría que ser con la versión de pago, que eso es lo interesante. Y además, como ves aquí, te puedes al principio tener un periodo gratis utilizando la versión de pago gratis durante un periodo, y luego, por supuesto, si quieres continuar con ella, pues puedes pagar. Pero como digo, yo estoy con la versión gratuita. Entonces, como ves, aquí tienes toda la información sobre la P&L, también sobre el balance, es decir, toda la evolución del balance, es decir, la parte de cajas, activos, pasivos, la deuda que tiene la compañía, etcétera, etcétera. Aquí incluso puedes ver de forma gráfica si ha sido un aumento, una reducción o lo que sea. En este caso, por ejemplo, aquí vemos en caja y equivalentes cómo han pasado de 2018 a 2024 de 4.000 millones a 7.000 millones. Aquí vemos la parte de activos, la parte de pasivos, etcétera, etcétera. Y por supuesto también tenemos aquí la parte del cash flow, donde, como puedes ver aquí, como siempre, nos reconstruyen a partir del beneficio neto. Luego tenemos depreciación, amortización, stock-based compensation y la evolución, como ha pasado, por ejemplo, de 391 a 3.500, pero es que también tiene cierto sentido porque el beneficio neto ha pasado de 3.000 millones a 29.000 millones, es decir, que el beneficio neto ha aumentado muchísimo más. Entonces tiene sentido que los directivos también se paguen más incentivos porque están haciendo las cosas bien. También no solo que paguen a directivos, sino también a empleados cualificados. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que han hecho con todo ese capital? Aquí, por ejemplo, vemos la parte de CAPEX, cómo ha evolucionado. Fíjate que esta compañía, que es lo que me sorprende, ha generado de cash flow 28 billions o 28.000 millones, y sin embargo destinado a CAPEX pues 1.000 millones o 1.800 el año anterior. Es decir, que realmente es una compañía que sí invierte bastante en su, digamos, en su propio negocio, y por supuesto sigue innovando, pero aquí digamos que podemos ver que no hace tanta inversión, en este caso en CAPEX. Sí es verdad que esta compañía, una cosa que sí ha hecho fuerte es hacer compra de inversiones, en este caso 18.000 millones. Si seguimos bajando un poquito más, incluso aquí vemos la parte de deuda, es decir, deuda que ha emitido, deuda que ha pagado. Como puedes ver, ha repagado pues 1.300 millones, al mismo tiempo han recomprado 9.000 millones. Eso quiere decir que si recompran acciones, pues los EPS aumentan, aparte del dividendo, que como sabías es poca cosa, etcétera, etcétera. Es decir, que si tú también quieres analizar una compañía, la contabilidad, pues de forma gratuita, MarketBeat también te permite, con su versión gratuita, pues acceder a cualquier compañía y tener bastantes datos para ver el histórico de una forma más resumida, y así no tendrías que estar yendo al Investor Relation y mirándote cada annual report para ver efectivamente la evolución de la compañía. Al mismo tiempo, si vamos aquí a otro punto importante, vemos más noticias sobre la compañía, donde, como te digo, aquí si quieres hacer un seguimiento de esta empresa, recuerda que, por ejemplo, te subí al canal una herramienta muy conocida como es Google Finance, donde yo recomendaba hacer una lista de seguimiento, y precisamente sobre esas compañías en la lista de seguimiento te aparecían las noticias encontradas en todo Google sobre esas compañías en cuestión. Pues aquí también esta plataforma te ofrece noticias sobre esta compañía en cuestión,
en el caso que estamos analizando Nvidia, y como ves además actualizadas. Yo estoy grabando este vídeo en 18 de junio, lo que quiere decir que aquí ves las noticias actualizadas que acaba de salir esta misma mañana. Como puedes ver, aquí hay muchísimas noticias, es decir, muchísima información para buscar más sobre la compañía, es decir, tanto noticias buenas, noticias malas. De hecho, incluso aquí tenemos un pequeño filtro donde podemos filtrar por noticias buenas, noticias malas, es decir, por sentimiento de las noticias, etcétera, etcétera, para intentar buscar más información, ya sea negativa o positiva, sobre una empresa. Luego en el siguiente punto podemos ver también, como puedes ver aquí, si me salto la publicidad un segundo, pues aquí puedes ver realmente también los intercambios o las inversiones, el trade de los insiders. Aquí si bajamos un poquito más, lo vemos de forma trimestral, como por ejemplo en 2021 cada trimestre fueron vendiendo los insiders 64 millones, 85, 182, 234 en el Q1 de 2022, y aquí por ejemplo en 2024 pues fíjate 75 millones y 253. También esto es interesante hacer el seguimiento para ver si el equipo directivo vende y por qué vende. Es decir, si la compañía está sufriendo por algo puntual y por eso venden los insiders, o por el contrario es que simplemente venden porque quieren tener liquidez, porque como sabes la mayoría de directivos, como viven de estas empresas, pues muchos que tienen acciones de la compañía a veces venden parte de esas participaciones o de esas acciones para seguir haciendo su vida con normalidad, o ya sea para comprarse un yate, una casa o lo que sea. Entonces en este caso esto también es interesante traquearlo. Y si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos quién es el equipo directivo y por supuesto, aparte de las transacciones que han hecho, también por supuesto el número de acciones y todo esto, y las órdenes que han hecho por fechas. Aquí como puedes ver, por ejemplo, lo más reciente, el 13 del 6 del 2024, es decir, el propio CEO vendió 120.000 acciones a 128. Es decir, más o menos esto tenía un valor total de 15,4 millones. Aquí podrías pensar que el CEO quizás opina que están demasiado caras, o a lo mejor es que también las ha vendido simplemente porque además necesita tener liquidez. Si hace esta venta y tiene esos 15 millones disponibles, pues por ejemplo para seguir haciendo su vida, porque entiende que los directivos de muchas empresas pues ya son personas ricas que prácticamente se podría decir que tienen una vida de lujo, y por tanto digamos que a veces necesitan tener liquidez para seguir manteniendo esa vida de lujo. Pero por si acaso, también si hay noticias negativas en una compañía, es bueno vigilar que las ventas tienen cierto sentido y que no de repente pues lo vendan todo, o que de repente pues justo esa mala noticia o que hay algo de contabilidad raro coincide con a lo mejor alguna venta agresiva de insider, y sobre todo si es el CEO o el CFO, que son los más importantes que debemos de seguir, y aquí por supuesto pues más digamos ventas de insiders. Luego otro punto importante también es la parte de opciones, donde yo todavía en el canal no he explicado qué son las opciones, pero por supuesto si te interesa este tema déjamelo abajo en los comentarios y prepararé un vídeo futuro hablando sobre opciones, o también más adelante si queréis pues un curso específico de opciones y cómo aplicarlo al value investing o a la inversión en bolsa. Pero yo aquí en concreto digamos que voy a ir a la parte más simple, que aquí sabiendo o conociendo qué es lo que ha hecho el mercado de opciones, es decir, cuántas órdenes put o call hay ahora mismo en el mercado o cuáles se han ejecutado, podemos más o menos saber o intuir qué es lo que va a ser el precio de cotización de la compañía a corto plazo. Y esto también pues es un indicativo bastante bueno. Si por ejemplo viéramos un tipo de órdenes que nos hacen pensar que realmente la mayoría de insiders lo que quieren hacer es deshacerse de las posiciones de Nvidia, quiere decir que probablemente en el corto plazo o muy cercano podríamos ver una fuerte caída de la compañía. Todo esto, como digo, es importante también vigilarlo, y gracias a esta plataforma podemos tener toda esta información. Luego, si vamos a la parte de las acciones para ver exactamente cuál es el peso o quién es el propietario de la compañía Nvidia, porque hemos visto el equipo directivo, pero aquí vemos que realmente el 65% de peso lo forman institucionales. Recuerda, como te comenté en vídeos anteriores, que realmente el mercado lo mueve
mayormente en un 75% los institucionales, es decir, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, también las grandes aseguradoras, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que realmente mueve el mercado, y los inversores particulares mueven o afectan muy poco al mercado. Bien, pues en el caso de Nvidia representan el 65%. Ten en cuenta que es el 65% y aparte el equipo directivo, y luego ya estarían los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente cuando nos encontramos una compañía que también tiene un mayor peso los institucionales en su junta de accionariado, pues al final tienes que tener en cuenta que esa compañía tiende a ser generalmente menos volátil. Si es verdad que pueden haber algunos institucionales que operen a corto plazo o que hagan análisis técnico o que hagan inversiones a corto, entre otras cosas, pero generalmente la mayoría de estos bancos, aseguradoras, fondos indexados, ETFs, etcétera, etcétera, suelen ir más bien a medio y largo plazo, lo que quiere decir que esto, entre comillas, da cierta estabilidad para la compañía. También es verdad que si pasa algo grave a nivel mundial y muchos de estos fondos o de estos bancos, pues los partícipes retiran capital, pues fíjate que todo eso podría afectar al 65% de la compañía, cosa que también habría que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, aquí también vemos las transacciones últimas, ya sean de compras o de ventas, que se han hecho trimestralmente desde 2021 hasta 2023 por institucionales. Fíjate, y esto es una cosa que te quiero enseñar para que veas la información tan útil que significa esto, y es que si aquí vemos, por ejemplo, que aquí en cada trimestre vemos que han habido fuertes compras en millones, 566 millones, 126 millones en venta en el Q2 de 2021, fíjate que esto ya destaca un poco más porque fueron 11 billions en 2021 en el Q3, pero lo interesante es, si vemos de forma histórica, aquí vemos claramente una barra que fueron 60 billions de compras por insiders, 60 billions, que si los comparamos con el 1,3 billions en venta y si lo comparamos con el resto de trimestres, que fíjate que fue 1 billion por aquí de compras, 1 billion también, 3 billions de compra, pero aquí fueron 60. Fíjate que el Q2 de 2023, si me voy a Ticker para que lo veas y también empieces a unir, por ejemplo, cosas que han pasado en el pasado y cómo podías haberte visto beneficiado de estas cosas si hubieras utilizado esta plataforma, pues en este caso fíjate que si yo pongo aquí Nvidia, puedes ver realmente cómo la compañía en esa fecha, es decir, en el Q2 de 2023, fíjate lo que ocurrió. Realmente si nos vamos aquí a Financial y pongo la parte trimestral, puedes ver que el Q2 de 2023, vamos aquí abajo, un momentito, ruedo esto y verás como el Q2, el segundo trimestre de 2023, que es este de aquí, como ves que acabó el 4, el 30 del 4 del 2023, pues fíjate que aquí tenía negativo, negativo, negativo. ¿Qué es lo que ocurrió en este trimestre? El equipo directivo, el CEO, dijo que para los próximos trimestres se esperaba un fuerte crecimiento, y de hecho fue el grandísimo crecimiento que tuvo la compañía, que fíjate que trimestralmente pasó a crecer, de decrecer 16, 20 y 13 en ese trimestre, que se esperaba de hecho un mal año, es decir, finales de 2022, principios de 2023, con fíjate crecimiento del 111 en ingresos, 205%, 265, 262, es decir, a partir del segundo trimestre, en el tercer y cuarto trimestre de ese año, un crecimiento del más del 100%, y precisamente justo fíjate que lo que vemos antes aquí, es decir, que ya puede ser por la información que tenían esos institucionales, que recuerda que muchos de estos inversores profesionales o grandes fondos de inversión o grandes bancos tienen contacto directo con la compañía y con el equipo directivo, es decir, saben más o menos cómo le están evolucionando las ventas, los nuevos contratos, etcétera. Pues fíjate que en este segundo trimestre aquí ya hicieron unas fuertes compras los institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nos estaban avisando de que la compañía o estaba tremendamente barata para
o iba a pasar algo puntualmente, pero en plan positivo, porque normalmente si compran mucho significa que ese precio o en ese momento, si te fijas además, si vamos aquí a la parte del precio, fíjate que si vamos a esa fecha más exacta, el segundo trimestre más o menos suele estar entre abril, mayo y junio, lo que quiere decir que si nos vamos aquí a 2023, fíjate lo que ocurrió en abril, mayo, junio, pues aquí en abril la compañía estaba a 26, 27 y si nos vamos hasta junio la compañía terminó llegando o subiendo hasta los 41, es decir que durante ese trimestre los institucionales estuvieron comprando agresivamente, como pudiste ver aquí, los 60 billions y esto nos estaba dando un indicativo de que los institucionales nos estaban avisando de que estaban viendo algo que a lo mejor nosotros como inversores particulares no estábamos viendo. Y de hecho, después de eso, como te he enseñado, realmente la compañía, como vistes, trimestralmente es que no paró de crecer. De hecho, como te había enseñado, aquí podemos ver que si nos vamos y volvemos aquí a la parte trimestral, vemos como el crecimiento de la compañía fue a partir de ahí, pues en el tercer trimestre un 101, un 205, un 265, un 262 y a partir de ahí la compañía ha crecido de forma agresiva, lo que quiere decir que nosotros ya podríamos tener una cierta ventaja al tener esta información por adelantado. Al mismo tiempo, aquí también vemos transacciones de institucionales que han hecho en distintos, pues eso, entidades financieras, bancos, fondos, etcétera. Al final, esto es interesante también hacer un seguimiento de qué fondos o qué institucionales pues compran o venden esta compañía para saber si hay o no interés. Y por supuesto, en el siguiente punto, aquí también podemos ver, digamos que los documentos oficiales de la SEC, es decir, que ya también los tenemos aquí reunidos, cosa que al final te ahorra el entrar en la compañía o entrar en el Investor Relation para ver la información actualizada. Aquí tienes, como ves, incluso lo más actualizado o lo más reciente y lo anterior, es decir, que tienes toda la información necesaria para saber más sobre la compañía. Pero además, el siguiente punto, que es el interés a corto, es un punto muy importante que, por supuesto, esto lo tuve yo como un comentario de un suscriptor y aprovecho también para dejarlo aquí y para explicarlo a la comunidad. El interés de las inversiones a corto no es más que aquellos inversores, ya sean institucionales o grandes inversores o lo que sea, que invierten en contra del mercado, es decir, que se ponen cortos o invierten a que va a bajar esperando a que baje la compañía, pues aquí vemos como el interés a corto ha ido en aumento. Esto al final tiene cierta relación con que si la compañía va subiendo, hay muchos inversores que consideran que la compañía a lo mejor está cara y precisamente por eso tienen interés en beneficiarse de que, digamos, la compañía o la cotización de la compañía caiga en picado. Precisamente aquí estamos en el momento en el que a 31 de mayo hay un interés a corto de 32 billions y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué te digo que esto es muy importante y esto puede ser un indicativo de lo que va a ocurrir con el precio en los próximos meses? Bien, si te fijas, hay muchos inversores que están invertidos a corto. Eso quiere decir que están invirtiendo esperando a que Nvidia caiga. Tienes que pensar que cuando nosotros somos inversores a largo, nosotros compramos las acciones, poseemos las acciones y podemos permitirnos el ir a largo plazo. Por eso se le dice inversión a largo. Pero inversión a corto es precisamente porque tú lo que haces es vender unas acciones que no tienes, por tanto se las tienes que pedir prestadas al broker, cosa que el broker te va a cobrar intereses por ello y quiere decir que cuanto más tiempo tengas esas acciones prestadas que vendiste primero, digamos que vas a tener que pagar más intereses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, para hacer operaciones a corto, al final tienes que usar cierto apalancamiento o tienes que pagar intereses por mantener tu posición a corto y que cuanto más tiempo pase, digamos que el tiempo va en contra de los inversores que se quieren posicionar en contra del mercado, es decir, inversores que invierten a corto. Todo esto que vemos aquí, las inversiones a corto, evidentemente según pase el tiempo, si la compañía está bien y se mantiene estable, estos inversores se verán forzados a tener que cerrar sus posiciones. Si cierran sus posiciones, la cantidad de oferta
disminuye, porque lo que están vendiendo dejan de venderlo. Es decir, cuando un inversor vende o se pone en corto, pone las acciones a la venta, aumenta la oferta, pero luego lo que tiene que hacer para devolvérselas al broker es comprarlas en el mercado. La idea es que ellos quieren comprarlas más baratas, las venden más caras y esa diferencia se la quedan y se lo devuelven al broker, pero si pasa mucho tiempo, pues al final se verán forzadas a tener que devolvérselo al broker, porque el broker, si sigue cobrándoles intereses y no tienen suficiente capital en la cuenta, pues evidentemente tendrán que devolverle las acciones de forma forzada y todo eso haría que la oferta se redujera drásticamente. Recuerda que cuando hay demanda y oferta, si hay más demanda que oferta, es decir, la oferta se reduce, por tanto, si la demanda se mantiene, el precio de cotización de la compañía podría subir. Esto es importante que lo entiendas, ya que muchas veces digamos que hay ciertos inversores que entienden como lo opuesto, es decir, oye, a medida que hay más inversiones a corto es más peligroso porque eso quiere decir que la compañía podría caer más. Cierto, porque se está aumentando la oferta, pero si al final a la compañía no le pasa nada y se terminan cerrando estas posiciones a corto, eso quiere decir que después del cierre de esas posiciones, lo normal que se espere en la cotización de la compañía es que haya una fuerte subida, y esto también nos puede dar un indicativo adicional de lo que puede hacer la compañía a corto y medio plazo, porque como te digo, ningún inversor que esté invertido a corto es capaz de mantener en el tiempo de forma sostenida inversiones a corto plazo, porque como te digo, tiene que estar pagando muchos intereses, y cada vez a medida que vayan pasando los días, semanas, meses, etcétera, y encima se le vaya reduciendo el capital, el broker le exige también tener más margen, más porcentaje de liquidez para poder asegurarse de que se le devuelven las acciones y también de cobrar esos intereses por el préstamo de las acciones. Por tanto, todo esto es importante tenerlo en cuenta, y aquí también tenemos, en este caso, los intereses a cortos históricos de cada compañía. También es verdad que si analizamos otro tipo de compañía que es mala, vemos que han presentado unos resultados malos y vemos que aquí drásticamente lo que nos muestra es que hay un aumento exponencial en ventas o posiciones cortas, eso quiere decir que seguramente a corto plazo la cotización de esa empresa en concreto bajará o se desplomará, y eso también digamos que como inversores particulares nos da una información que es muy importante y, como digo, de forma gratuita, como puedes ver aquí en esta página web. Otro punto que también puede ser interesante que te lo leas es la sostenibilidad, que en este caso aquí nos hablan, por ejemplo, del capital humano, de la compañía, de cómo genera valor, de las emisiones, etcétera, etcétera, que bueno, esto yo lo dejo como secundario realmente. Y como último punto también la parte de tendencia, para saber exactamente cómo han seguido las noticias, en este caso si hay muchas búsquedas sobre la compañía, etcétera, etcétera, porque también esto quiere decir que cuanto más interés hay sobre una compañía, quiere decir que al final va a haber más demanda por esa compañía, y eso es probable pues que la compañía siga aumentando en bolsa. Ojo, que tienes que diferenciar interés por la compañía en que al final termine convirtiéndose o no en una burbuja, pero eso también es una cosa que se podría monitorizar. Bien, esto has visto que más o menos es la información que podemos sacar sobre cualquier compañía, pero es que el tema, como te decía, es que no solo tienes esa información, sino es que además tienes calendario financiero de cuando presentan las compañías, diferentes compañías, como puedes ver, estadounidenses, de Reino Unido, de Canadá, etcétera, etcétera. Ves que aquí tienes versión gratuita, que son lo que no tienen los candados, y luego está la versión de pago, pero es que ya hay muchísima información. Y en la parte de herramientas es que incluso también tienes cosas como lo que te decía, como el screener, que por ejemplo aquí también pues puedes buscar, puedes filtrar las diferentes compañías. Por ejemplo, vienes aquí a ajustar filtros y pones los distintos filtros. Oye, que quiero que sean de este país, de este sector, de esta industria, que tenga una capitalización X, que pague un dividendo de tanto, que tenga un número de empleados de tanto. Si te fijas, es algo bastante completo. Y además, de hecho, incluso puedes personalizar cada columna para ver los datos que quieres ver exhaustivamente de cada empresa, para ver de todos los resultados que te devuelve el screener, pues qué compañías estarían interesantes. Es decir, que como ves en esta plataforma gratuita y que también tiene una versión de pago, pues puedes extraer muchísima información, y no solo de eso, sino también más cosas, como te decía, noticias sobre la empresa, también información sobre los documentos presentados, calendario,
seguimiento, rating. También, por supuesto, te puedes crear un portfolio, es decir, una lista de seguimiento o una carterita de seguimiento donde puedas hacer ese seguimiento y poner alertas a las distintas compañías y decirle, oye, si sube más de este precio, avísame, si baja de este precio, avísame, etcétera, etcétera, y tener ahí esa lista de seguimiento. Como ves, MarketBeat, digamos que te ofrece muchísima información. Y antes de terminar con el vídeo, volviendo aquí a la parte de Insider Trade, aquí se me olvidó mencionar que realmente no solo tienes a los insiders, sino también lo interesante es que tienes a lo que se conoce como personas con información privilegiada, es decir, personas que podrían considerarse políticos del Congreso, también el equipo directivo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el equipo directivo, pero si bajamos un poco más también vemos las transacciones de ministros del Congreso de los Estados Unidos, lo que quiere decir que estas personas que sí hacen leyes o que sí tienen información privilegiada porque le exigen a las compañías que presenten cuentas, datos, etcétera, pues evidentemente esto podemos hacer un seguimiento ya que es público y esta plataforma nos los ofrece gratuitamente, cosa que hay otras páginas en las que tenemos que pagar para acceder a esta información. Y esto puede ser bueno porque, por ejemplo, recientemente con el caso de Nvidia, sabemos que en los pocos años atrás o pocos trimestres atrás hemos visto como, por ejemplo, Nancy Pelosi, que es lo que podríamos considerar como una persona que tiene información privilegiada, pues compró antes de la subida de Nvidia agresivamente acciones de Nvidia. Y por supuesto, nosotros como inversores particulares también nos podemos beneficiar de esta información. Así que, como ves, realmente esta página web te ofrece muchísima información de forma gratuita y, en mi opinión, creo que deberías empezar a utilizarla y acostumbrarte a ver o extraer distinta información sobre cada compañía, sobre todo para que te beneficies a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la web MarketBeat, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.